Esta conferencia comenzará a grabarse. Pues nada, como os decía, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy en este webinario sobre resistencia a la fracción. Como veis, el objetivo del webinario era, con motivo de la presentación de esta guía técnica de resistencia a la fracción que hemos desarrollado desde ASEFABE, pues aprovechar, y gracias sobre todo a los ponentes que nos acompañan hoy, para presentar aspectos generalistas respecto a los conceptos sobre seguridad física y sobre todo también un análisis de las normas de ensayo que son de aplicación, tanto desde el punto de vista de las normas europeas como la norma española que se redactó hace unos años en el Comité Técnico de Normalización y en el que incluso algunos de los presentes hoy como ponentes pues también como ponentes y también como invitados han colaborado. Y por último también la parte de certificación, ya que al final pues, bueno, todo el proceso de desarrollo normativo siempre puede acabar con este proceso de certificación que asegura las características de los productos ensayados. Bueno, sin perder mucho tiempo, dejadme en primer lugar presentar a ASEFABE para quien no nos conozca. ASEFABE es la Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas. Como veis, dentro de la asociación tenemos a fabricantes no solo de los productos fachada o ventana, sino también de todos los componentes que forman parte de este mundo de cerramientos de huecos en edificación, con todos los sistemistas, vidrio, herrajes, siliconas, puertas y también pues, laboratorios de ensayo y miembros adheridos. Como veis, pertenecemos a las principales organizaciones a nivel nacional e internacional y, como veis, por ejemplo, formamos parte de UNE, de hecho, llevamos la Secretaría del Comité Técnico de Normalización 85, dentro del cual se ha redactado esta norma que os comentaba, 85-160. Bueno, por no alargarme mucho más, simplemente invitaros a seguirnos en todas las redes sociales, ya que en las mismas pues bueno, colgamos muchísima información de todo el desarrollo que hacemos a nivel, como es el ejemplo de la guía de resistencia a la fracción, todo el desarrollo de bibliografía técnica que afecta al sector y de todas las noticias que os pueden ser de interés. Y aprovecho también para indicaros que en el canal de YouTube colgamos también todos los webinarios que hacemos y bueno, os invito a ver todos los que hasta la fecha hemos desarrollado. Bueno, os decía, hemos desarrollado esta guía técnica. La guía técnica incluye conceptos generales. Lo que queríamos también era dar a conocer al público en general, a prescriptores, a fabricantes, en general a todo el sector, los conceptos claves relacionados con la seguridad física y con la resistencia a la fracción. Como veis aquí, este es un poquito el esquema de la guía. Hemos desarrollado el contenido relativo a las normas que son de aplicación, a los ensayos que aplican en función de estas normas, la legislación que le aplica a los productos de resistencia a la fracción, haciendo referencia a la Ley de Seguridad Privada y las órdenes ministeriales, y luego también la parte de certificación de producto. En el caso de las características de los productos resistentes a la fracción, bueno, pues hemos dado unas pequeñas pinceladas de diferentes productos resistentes a la fracción, ventanas, puertas, puertas comerciales, herrajes, vidrio, pues un poco también para informar a la parte de prescripción de cuáles son estas características y qué tienen que exigir en el caso de que quieran contar con estos productos. Y luego también nos parecía muy importante incluir la parte de recomendaciones para la instalación. Al final, muchas veces nos olvidamos de esta parte de instalación. Ya en la propia norma europea se hace mención a la instalación y precisamente incluso en la norma española se desarrolló este punto completando la norma europea porque al final un producto, y más en el caso de un producto de seguridad mal instalado, pues todas las prestaciones que estamos ensayando y que estamos verificando pues no servirían de nada. Bueno, os he puesto simplemente aquí unas fotografías que se incluyen dentro de la guía para que veáis los ensayos a los que hacemos referencia y los que analizamos en la guía, los ensayos, como os decía, las normas europeas, y aquí es un ejemplo de un ensayo de ataque al cilindro en el caso de la norma española. Y luego también destacar, y lo hemos destacado así también en la guía,
que aunque la norma 1627 no incluye otros productos como pueden ser, por ejemplo, las puertas automáticas o las puertas industriales, sí es posible utilizar estas normas de ensayo para caracterizar este tipo de productos. Luego Maite nos lo va a contar un poquito más en detalle, pero bueno, nos parecía también importante resaltar este hecho. Y lo que os decía, el punto relativo a la parte de instalación que nos parecía especialmente relevante. Al final aquí dependerá de las instrucciones que dé el propio fabricante, pero no es necesario incidir en esta parte de la correcta instalación. Yo no me quiero alargar mucho más porque todo el contenido de la guía lo van a presentar también un poquito más en detalle mis compañeros. Así que nada, solamente deciros que la guía es gratuita, que simplemente nos tenéis que mandar un correo electrónico, ves ahí al correo asefabe@asefabe.org y os enviamos la guía. Y nada, voy muy bien de tiempo, vamos en hora, así que solo me queda deciros que todas las preguntas que vayáis teniendo las podéis hacer a través del chat. Luego hemos dejado un tiempo de preguntas al final de las intervenciones de Maite, de José y de Carlos para que podamos ir respondiendo vuestras preguntas. Y así que os animo a utilizar el chat, a mandarnos todas las preguntas que tengáis y si no, luego en el turno de preguntas, las que os vayan surgiendo las respondemos. Así que sin más, voy a ver, José, que te hago presentador y así puedes compartir tu pantalla. Vale. Un minuto. Pues José, cuando quieras ya puedes compartir tu pantalla. Bueno, buenos días, gracias Inés. Yo te aviso cuando la veamos, de momento no. Ya está, José, cuando quieras. Ya está. Bueno, pues buenos días a todos y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Mis primeros 10 minutos son de hablar un poco de la seguridad física como enfoque estratégico. ¿Por qué? Pues porque nos vamos dando cuenta a medida que vamos tomando experiencia y vivencias que la seguridad física, en mi opinión, gran abandonado en las últimas 2-3 décadas en seguridad en general, pues está tomando otra vez mucho carácter, mucho protagonismo, porque volvemos a recuperar todo lo que sabíamos de la seguridad en base a que no puede haber seguridad si no hay demora, retardo y todo lo que tiene que ver con aspectos de seguridad física. En principio, y muy brevemente, todos sabemos que a la seguridad física se le encarga la tarea de retener, con la intención de demorar cosas, de demorar avances, de ganar tiempo y además, dependiendo de cómo se concatenen ciertos anillos o número de anillos y con su resistencia, pues tratamos también de reducir la fuerza inicial de los atacantes. De ahí viene la seguridad física, el concepto de seguridad física, que luego se mejora un poco más, como digo, uniendo anillos en lo que se vino a llamar la defensa en profundidad, donde aparece el concepto tiempo como la unidad de medida más relevante de la seguridad. Y empieza a medirse todo en tiempos de resistencia contra tiempos de ataque y demás. Y así pasamos varias décadas hasta que hace poquitos años, en el 2015 más o menos, aparece el concepto de retención activa. Tradicionalmente, cuando nos planteamos un modelo de seguridad muy básico, estoy hablando de forma muy genérica y muy básica, tratamos de hacer seguridad física contra un ataque y cuando ese ataque ya tiene penetración, o sea, se ha conseguido la penetración, se detecta ese ataque interiormente con detectores, con elementos electrónicos.
excepto en sitios acorazados donde nos obligan a detectarlo previamente con detectores como todos sabemos que se llaman inerciales, sísmicos, ese tipo de detectores de vibración. Pero la retención activa, este concepto que aparece nuevo, es que el propio paramento físico, esa seguridad física, esa cámara, esa caja, esa puerta, esa cerradura, ese muro, esa ventana, tenga en sí mismo, en su diseño, embebido en su construcción originaria, un concepto de detección, algo que sienta el ataque y que permita avisar de ese ataque, de tal forma que está reteniendo activamente. Ese es el principio básico de la retención activa. Si lo aplicáramos a un hueco, en este caso he puesto el de ventana porque me permite poneros algunos ejemplos más, pues el hueco de ventana en sí mismo hay que verlo de una forma bastante completa. Es decir, yo ataco la ventana, la puedo atacar o por su sistema de apertura, su sistema de giro, no tanto los cierres, sino el giro, también los cierres, su envolvente transparente, el cristal, y su estructura, en la que unimos la perfilería y sus herrajes. Entonces, claro, aquí empieza ya a tener mucha relevancia la resistencia física que aplicamos y también las normativas, si las usamos o no, y en qué grado de cada una de estas normativas, de los diferentes componentes del hueco de ventana, estamos utilizando o no. Bueno, yo os he puesto aquí algunos guiños de que el bloqueo de la manivela siempre tiene que tener un giro, o sea, el giro tiene que estar siempre bloqueado con llave de seguridad para evitar ciertos ataques y llevar a la delincuencia a otro tipo de ataques, que en paramento translúcido tenemos que estar trabajando con la normativa de cristales 356, en principio contra el impacto, sin entrar en consideraciones de impactos de bala y demás. Y bueno, pues a partir del P5A pues empiezan a ser cristales, bueno, que ya empiezan a ofrecer ciertas resistencias adecuadas, y en perfilería pues igual la norma 1627, que luego vamos a hablar de ella, pues también los RC2, a partir del RC2 pues empieza a ser interesante tener esta retención. Y la parte activa la ponemos con que estos propios paramentos tengan embebidos en sí mismo algún componente, algún dispositivo que nos permita sentir ese ataque y comunicarlo. Desde el punto de vista de detección tenemos que tener en cuenta, para que la resistencia física sea más efectiva, pues el cierre efectivo, apalancamientos que no son en sí mismos roturas, sino que son forzamientos, y luego los que conocemos tradicionales de la fracción, tanto en el paramento opaco como en el paramento transparente. En definitiva, la seguridad moderna, hablamos, como os decía, que la unidad de medida más importante es el tiempo, y el tiempo lo cambia todo. Entonces tenemos 4 conceptos de tiempo, como sabemos. Hay 2 que difícilmente, como prescriptores, como diseñadores, como fabricantes, asesores o asesoras de nuestros clientes, hay 2 que vamos a tener difícil actuar sobre ellos, que es el tiempo de ataque, que es potestad del delincuente, y el tiempo de intervención, que es potestad de fuerzas y cuerpos de seguridad, y bueno, están condicionados al día, la hora, los recursos destinados en la zona, el número de incidencias que coincidan en el mismo horario, cosas que nosotros como diseñadores no podemos gestionar. Pero lo que sí que podemos gestionar con nuestros conocimientos y con nuestras normativas y productos certificados es el tiempo de resistencia que diseñamos y el tiempo de detección que tenemos. Si sabemos manejar estos 2 tiempos, realmente podemos estar reduciendo por un lado el tiempo de ataque delincuencial y aumentando por otro la ventana de tiempo de intervención de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Por lo tanto, el tiempo y la retención activa son 2 aspectos de la seguridad física muy importantes. Al final, de una manera muy burda, tenemos 2 lados, el lado del agresor y el lado del defensor. Y por lo tanto,
nosotros tenemos que utilizar la seguridad física para diseñar de forma que le quitemos tiempo al delincuente. Cada vez que utilizamos normativas contra la infracción con o sin, en principio con retención activa, que es, como digo, es la evolución de la seguridad física, estamos, en la medida que utilizamos normativas y unos grados adecuados de estas normativas, estamos llevando el tiempo al lado de la defensa. Y en la medida que diseñamos con criterios, bueno, sin aplicar normativas, pues de alguna manera estamos trabajando más en el concepto de incertidumbre, no tanto de certezas, porque no estamos trabajando con productos que han sido ensayados con unos parámetros adecuados y posteriormente han sido certificados, sino que estamos trabajando con un concepto de lo que más o menos creemos entender que es. Pero eso lo que estamos realmente haciendo es que estamos derivando el tiempo al lado del agresor. El tiempo está a favor del agresor y no está a favor del defensor. Al final, la seguridad física es prevenir el delito a través del diseño de las infraestructuras, sean de vallados, de envolventes, de cerramientos, de contenedores de seguridad, infraestructuras en general, recintos acorazados. Bueno, abarca a muchísimos paramentos de cualquier edificación que tengamos por delante. Pero además, algo muy interesante y muy estratégico, sobre todo para esta década que viene, la 2030, donde Europa está muy preocupado por la economía también, el diseño con seguridad física tiene algunas cualidades benéficas interesantes. Por ejemplo, la notoriedad. Cuando lo diseñamos bien, generamos notoriedad, sobre todo cuando se combina con vigilancia natural. Hacemos que el delincuente tenga que pasar tiempo, tenga que hacer ruido, tenga que transportar, tenga que estar frente a un paramento para violentarlo, y eso, unido al diseño con vigilancia natural, genera notoriedad y, por lo tanto, genera disuasión. También nos permite tomar evidencias, que es algo muy importante, porque si queremos elevar la tasa de esclarecimiento de ciertos delitos, por ejemplo, en el residencial el robo, que está en torno al 15, entre el 15 y el 18%, cuando la media nacional de delitos está en tasas de esclarecimiento del 30-32%, y delitos como drogas o otro tipo de delitos más graves está por encima del 80%, vemos que un 15% es muy bajo. En principio puede ser por muchas razones, de recursos, de muchas razones, pero también de la falta de evidencias, porque la seguridad basada en electrónica permite menos evidencias que la seguridad basada en física, porque para violentar la física hay que hacer efracción, hay que hacer rotura, y si hay rotura hay evidencia, y eso permite un aumento en el ratio de esclarecimientos de las investigaciones. Y también la seguridad física, como os decía antes, todos estamos en un proceso ahora de economía circular, de sostenibilidad de los diseños, y aparece el concepto de ecodiseño. Ecodiseño tiene que ver con diseños de seguridad, aplicado a la seguridad lógicamente, con diseños de seguridad que estén fuertemente basados en física y no tanto en electrónica. ¿Por qué? Bueno, muchas razones hay, al menos 14 criterios o compromisos, pero yo os pongo aquí que fundamentalmente que la física tiene una obsolescencia natural y no está programada, y además es de consumo casi nulo. Con lo cual son dos aspectos muy importantes de la seguridad física cuando se hace, vuelvo a repetir, con normativa y con criterios adecuados, que hay que tener muy en cuenta, sobre todo si queremos poner en valor nuestros, como digo, nuestros diseños. Por ir terminando, seguridad física es sinónimo de efectividad, de tal forma que el primer objetivo que tenemos que tener como profesionales es buscar la efectividad. Y no siempre la efectividad se consigue aumentando la sección de hierro, de aluminio, la sección del paramento que retiene, sino muchas veces hay que pensar en cómo reducir el tiempo de ataque del agresor aumentando su notoriedad. O sea, son varios componentes que hay que tener en cuenta: resistencia, detección y control.
El control está muy referido, que esto es una asignatura pendiente que tenemos en las normativas, porque cuando hablamos de una ventana, al final la manivela va sin llave o si se le pone llave no tiene seguridad, no es una llave segura, y a las puertas le pasa lo mismo. Digamos que ensayamos mucho y muy bien las estructuras y ensayamos poco la capacidad de descontrol de un medio de identificación, sea físico o electrónico, que a la postre es el que abre la puerta y hace un bypass sobre toda la resistencia física de la efectividad. En contenedores de seguridad, esto está mucho más regulado o considerado, lo que son las cámaras acorazadas, cajas fuertes y demás, pero en ventanas y puertas y en cierres está menos, digamos que hay menos sensibilidad o hay menos vinculación hacia este punto. Pero es muy importante tener los 3 parámetros para gestionar bien la efectividad de un diseño de seguridad física. Como nos va a hablar luego Maite, pues al final es el concepto que en seguridad física manda es la efracción, y siempre pues como asesores tenemos que evaluar adaptando la capacidad de resistencia de efracción, pues siempre mirar cuánto tiempo de resistencia se necesita, por lo tanto hay que hacer una medición, cuántas tipologías de ataque se desean cubrir, sabemos por al menos 30 identificadas. Bueno, pues cuántas de estas 30 deseamos cubrir con esa puerta, ese cierre, esa ventana, esa caja fuerte, qué nivel de protección se desea para cada tipología de ataque y, por supuesto, qué nivel de obsolescencia desea adquirir el cliente. Hay que tener en cuenta que para hacer todo esto requerimos de un análisis de riesgo. Es impensable que podamos seguir recomendando diseños de seguridad física sin un análisis de riesgo previo, donde se derivan tanto los riesgos cubiertos como los riesgos asumidos, ¿no? Considerando variables de oportunidad de acceso, la atractividad que genera el activo, la vulnerabilidad técnica del paramento en sí, la criticidad en caso de que ocurra, qué daño genera. Son aspectos que hay que tener muy en cuenta cuando hablamos también de seguridad física. Y hasta aquí es mi primera parte, Inés. Fenomenal, muchas gracias, José. Pues, Maite, cuando quieras, puedes compartir tu pantalla y continuamos ahora con el análisis de las normas de ensayo de aplicación. Perfecto, gracias, Inés. En primer lugar, dar las gracias a SEFABE por la iniciativa de la guía y por la invitación a esta webinar, en la que vamos a tratar de las normas europeas N16, 27 a 30 desde el punto de vista del laboratorio. Lo que hemos ido practicando, lo que hemos ido viendo estos últimos años. Vamos a hacer primero un poquito de historia, cómo ha evolucionado esta norma. Vamos a pasar a desgranar más adelante los ensayos y otros requisitos de que pueda haber. Vamos a ver una comparativa muy por encima de la norma actual respecto a la que viene. Y por último, un par de apuntes sobre objeto y campo de aplicación. Vamos a empezar a hacer un poquito de historia. Esta norma se publica por primera vez en 1999, ha llovido ya un poquito. En aquel entonces tenía un sufijo que era una NV que denota e indica que la norma era experimental, que todavía no había suficiente conocimiento. Haciendo un símil con lenguaje legal, no había jurisprudencia, por decirlo de alguna manera, que poquito a poco hemos ido adquiriendo. En 2011 se revisa, ya empieza a haber otro rodaje y más competencia también, y estamos en 2021 en el que ya creo que se termina de consolidar. Fijaros que transcurren de entre 10 y 12 años entre cada revisión, cuando la media, o al menos la teoría, es que las normas EN se deben ratificar o revisar cada 5 años. El tiempo aquí es el doble o más del doble. ¿Eso qué significa? Significa que cuesta mucho y que es muy complejo poner de acuerdo a 27 países de los Estados miembros, porque cada uno tiene sus propias medidas, su propia tradición, sus propias quizás normas nacionales de seguridad física. Esto nos da una idea de la complejidad, de lo costoso que ha sido, al menos en los últimos 5 años en los que yo he participado más activamente, ponernos de acuerdo en qué requisitos pedir a cada cosa, cómo incorporar elementos nuevos, que iremos viendo luego un poquito más adelante.
Vamos a hablar ahora de los ensayos y de la clasificación. En general vamos a desgranar un poquito la norma, la madre, que es la 1627, y luego cada una de ellas. ¿Qué mide esta norma? Esta norma mide de alguna manera la facilidad o la dificultad. La resistencia que opone un determinado elemento, en este caso puertas, ventanas, bueno, las que están incluidas en el alcance de esta norma 1627. Un apunte muy rápido. Yo lo llamo EN 1627 por economía del lenguaje, realmente el término correcto debería ser un EN, porque además bueno, es lo correcto, pero bueno, por economía del lenguaje yo normalmente uso la EN porque es más rápido. Establecemos las RC de la 1 a la 6. RC es lo mismo que WK, es en alemán, pero bueno, viene a ser lo mismo. Alguna vez nos comenta alguno, yo quiero una WK2, ¿no? Que es lo mismo. Bueno, pues que sepáis que es lo mismo. Establece una serie de requisitos de resistencias, de clases de resistencia de la 1 a la 6 y se asocian a una determinada riesgo y a un determinado tipo de ladrón. Allá luego cada cual, bueno, pues en función un poquito de lo que nos ha contado José, cada uno existen factores para determinar qué es lo más adecuado en cada uso, en cada proyecto, en cada obra. Vamos a hablar de los propios ensayos propiamente dichos ahora. El objetivo último de estos ensayos es crear una abertura de 40 por 25, realmente, supuestamente una persona cabe en ese hueco, o si no, crear la apertura del elemento, abrir la ventana, abrir la puerta, abrir la persiana, para acceder al otro lado, para acceder a ese supuesto botín que hay. Uno de los ensayos, el primer ensayo que se ejecuta, es el ensayo de carga estática que vemos aquí, que consiste en aplicar una fuerza en un punto muy concreto, en este caso estamos en el vértice del elemento vidriado, para desplazarlo, para separarlo del marco del perfil. En el caso de la puerta es un poquito lo mismo, estamos aplicando en esos vértices también para separar este marco de la hoja. Luego medimos si el hueco que se ha generado es el suficiente para que una sonda de unas determinadas dimensiones pueda atravesarla o no. Las magnitudes de las fuerzas están aquí en estas tablas, pero bueno, sin más no vamos a entrar ahora en detalles de cuándo sería porque esto nos eternizaríamos. El siguiente ensayo es el de carga dinámica. En este caso esto es un impacto. Lo mismo, repito, queremos crear esa abertura, pero no rompiendo el cristal. No es el objetivo de este ensayo porque el cristal ya tiene su propia norma de producto, ya ha tenido su propio ensayo de ataque dinámico bastante similar a este. Entonces no buscamos romper el cristal, sino asegurando de que el cristal se mantiene en su sitio, de que los junquillos sujetan al cristal, de que el marco sujeta al cristal y no sale despedido, por ejemplo, en el caso del cristal. Son una serie de impactos que se aplican de las clases 1 a la 3. A partir de la clase 4 a la 6 no es necesario aplicar este ensayo porque los ensayos manuales tienen una efectividad superior a este para poder conseguir esa abertura o apertura que decíamos, ¿no? La altura de impacto va variando. Para que sepáis, simplemente a modo informativo, este impactador que vemos aquí pesa 50 kilos, porque el golpe que ajona pues, es considerable. Se aplica en diferentes puntos, como podéis ver en los vértices, bueno, he puesto varios ejemplos aquí, en los vértices y en el punto central, porque es donde la luz sería mayor y la deformación también sería mayor. Como podéis ver aquí también, por ejemplo, en esta hoja tenemos un elemento vidriado que se aplica también por separado. ¿Para qué? Pues repito lo que decíamos antes, para poder separar este elemento vidriado con respecto de la hoja. ¿De acuerdo? Vamos a pasar ahora a hablar del ensayo de ataque manual. En esta tabla, muy esquemáticamente, vemos el concepto tiempo al que se refería José ayer antes, ¿de acuerdo? Este es el tiempo de ejecución del ensayo, el primero, es el tiempo del ataque directo, el ataque que estamos realmente manipulando la ventana, manipulando la puerta, y el segundo es el tiempo total, en el que, bueno, pues paramos para tomar el aire, para cambiar de herramienta o para cambiar cambiar la hoja de la sierra, por ejemplo. Vamos a entrar más adelante ahora a detallar cada uno de estos, a verlos más detenidamente. En la clase RC1 realmente no sé si llamaríamos seguridad a esto, yo diría que de la 1 a la 6 no mucha, pero bueno, tampoco vamos a diseñar estas herramientas porque, por ejemplo, esta llave, que es una llave estándar, que bueno, muchos tenemos en el cajón de herramientas de nuestras casas, ¿verdad? Con esto no es tan complicado atacar o arrancar un escudo o un bombillo si estuviera superpuesto a la hoja de la puerta. Normalmente, bueno, a estas alturas ya hemos aprendido un poquito la lección y sabemos que muchas veces no lo están. Vamos a pasar a una clase 2. En la clase 2, además de las herramientas anteriores, de los útiles anteriores, nos encontramos pues, con una serie de cuñas, más llaves y unos destornilladores que nos permiten, en este caso, pues, bueno, por ejemplo, deformar esta especie como de lamas que vemos aquí de esta rejilla. Nos han permitido también deformar este perfil, atacar en cierto modo al junquillo, pero bueno, poco más. En una clase RC2 tampoco podemos hacer muchas más florituras. En una clase R3 tenemos las herramientas anteriores siempre más las que vamos incorporando.
En este caso, la herramienta estrella diría que es una pata de cabra que bien utilizada puede ser bastante contundente. Podemos ver aquí, por ejemplo, que hemos incluso cortado, se ha roto esta bisagra, era una bisagra oculta y se ha roto. A base de apalancar, pues es posible conseguir abrir una puerta en un tiempo menor del que muchos creemos. Por ejemplo, aquí mismo también podemos ver cómo en la base de esta misma de apalancar hemos conseguido deformar bastante estos bulones, con lo cual yo creo que esta puerta, pues no sé si seguiría cumpliendo su función de mantenerla cerrada. Aquí hemos intentado atacar a la parte del escudo, separándolo, intentar arrancar también de la hoja. Creo que no se ha conseguido, parece ser. Vamos a una clase 4. Siempre, además de las anteriores, tenemos en este caso un martillo y un cincel que nos permiten, por ejemplo, como podéis ver en la foto de la derecha, nos permiten crear una especie intentar crear esa abertura que comentábamos, ¿no? De 40 por 25. También con el taladro hemos intentado anular de alguna manera el cilindro, el bombillo y el escudo. En una clase 5, esto ya son palabras mayores, aquí ya tenemos más herramientas, más contundentes. Tenemos un taladro mucho más potente, tenemos una radial, tenemos también una sierra de sable con diferentes hojas, con diferentes discos. Y bueno, pues lo que podéis ver aquí hemos destrozado bastante, no sé si se llega a ver, destrozado bastante el escudo, el conjunto escudo-bombillo. En la foto de la derecha lo que podemos ver es una especie como de gatera, ¿vale? En la que, bueno, pues es mayor al 40 por 25 que hemos dicho, a través del cual puede atravesar otra persona. Y esto se consigue, pues básicamente cortando con las herramientas que ya disponemos. También a veces en un tiempo inferior al que muchos creemos. Vamos a pasar a hablar, además de los propios ensayos propiamente dichos, existen una serie de requisitos que tienen que cumplir los elementos que se incorporan o que se meten, que se colocan en estas puertas o ventanas. Cada uno de ellos tiene una norma de producto, las cerraduras, las manillas, el cilindro, cada uno tiene su norma de producto y cada uno tiene en su propia clasificación un dígito que es la seguridad de bienes. La seguridad de bienes es la protección física que ofrece ese elemento y que tiene que llevar una correspondencia, una correlación con respecto a la resistencia que ofrece la puerta o la ventana. Hay una tabla en la que se establece esa correspondencia. Podemos ver en las fotos, por ejemplo, estos ensayos no son de la puerta, sino son del propio, en este caso estamos taladrando el cilindro, en este caso estamos torciendo el cilindro con la llave dinamométrica, aquí estamos taladrando una cerradura también, para que, bueno, pues con herramientas compatibles también con las que son las propias de la puerta o de la ventana. Es importante destacar, porque no es la primera vez que nos lo consultan, es importante destacar que esta cerradura o este bombillo no pueden clasificarse con la N1627. No podemos decir, y no es la primera vez que lo oímos, quiero que mi bombillo sea RC3. No, tu bombillo en todo caso será compatible para RC3 y tendrá que tener una determinada seguridad de bienes según sus normas, tanto si es mecánica será la de N1303 o si es mecatrónico será el 15684. Pero bueno, que sepáis que existe esa correspondencia simplemente. Además de los herrajes, Además de los herrajes, el vidrio también tiene sus propios requisitos. Como comentaba antes José, ¿de acuerdo? Existen los ensayos de impacto, que son con la letra A, y los ensayos de ataque con hacha, que son de la letra B, como podemos ver aquí por la ventana. En la foto de la derecha tenemos que abrir una ventana de 40 por 40 y en función del número de golpes que necesitemos para ello, pues lo clasificaremos de una manera u otra. Entonces, aquí veis la correspondencia que decíamos entre la RC de la ventana o de la puerta con respecto a la prestación propia del vidrio según N356. ¿Por qué no puedo pasar? Aquí. Bueno, vamos a pasar muy brevemente, comparar las normas, la norma actual que tenemos, que es de 2011 ya, que ya tiene 10 años, y la del 21, que previsiblemente esperamos que se publique, está aprobada ya a nivel europeo, esperamos que se publique para finales de este año. Las diferencias más importantes, bueno, pues como la propia tecnología ha ido avanzando, se están incorporando accesorios, herrajes electromecánicos. Hay requisitos más concretos y más coherentes para validar los herrajes, por ejemplo, en el caso de que no cumplan su propia norma de producto por la razón que fuera. Hay algunos requisitos especiales que se definen para aquellos herrajes sin llave, por ejemplo, la barra antipánico, que ahora mismo está un poquito descompensada. Y por último, hay un apartado de marcado
no confundir con una certificación de la que luego nos hablará Carlos más en detalle. Pero bueno, simplemente que sepáis que existe, que se cita, vaya. Esto es la novedad. Perdón. Y por último vamos a entrar a hablar del objeto y campo de aplicación. Contrariamente a lo que la mayoría de las normas indican, este es el primer apartado, bueno, lo he dejado para el final aposta porque quiero incidir un poquito en algo que también ha mencionado Inés al principio y que también está en la guía. En principio, esta guía, esta norma, la norma 1627, la madre de las normas, vaya, para clasificar, es aplicable a puertas, ventanas, persianas, todas ellas peatonales, para el uso de personas, para el uso residencial, para otros usos del edificio terciario también, pero quedan excluidos, por ejemplo, las puertas comerciales. Si una puerta comercial, el escaparate, una persiana de una tienda, pues yo creo que sí que tiene cierta relevancia para esta norma. Lo mismo pasa con la puerta de garaje. La puerta de garaje, yo puedo tener mi casa o una vivienda unifamiliar con una puerta perfectamente segura, pero si la puerta de garaje es de chapa de 0,6 con poliuretano, pues a lo mejor tengo ahí un punto, una vulnerabilidad que a lo mejor deberíamos estudiar. Lo mismo pasa con la puerta industrial, en una nave industrial. Los accesos a través de determinados elementos es más fácil. ¿Cuál es la lectura que quería hacer de todo esto? Hombre, quería crear conciencia, por decirlo de alguna manera, hacer un alegato final en función de, bueno, en la línea de que también como usuarios tengamos que ser capaces de exigir o de pedir cierta seguridad a productos que los que no lo están. Ya sé que no es fácil, pero bueno, pues quisiera un poquito animar y crear un poquito de conciencia en este sentido. Y poco más. Por mi parte, bueno, sé que eran muchos conceptos en muy poco tiempo. Esto pretende simplemente crear conciencias y, bueno, pues para cualquier consulta que os surja, tenéis nuestros contactos, estamos a vuestra disposición y muchas gracias por vuestra atención. Espero no haberos aburrido mucho con tanto número. Gracias. Muchas gracias, Maite. Pues, José, si te parece, continuamos ahora con la norma española que complementa a las normas europeas que nos ha explicado Maite. Perfecto. Yo te voy a pedir, Maite, que como aquí hemos trabajado también conjuntamente con otros compañeros, también hagas tus aportaciones en algún punto de la norma 85-160 en el que consideres, Maite. De acuerdo. Aprovecho, José, para recordaros que cualquier duda que os pueda surgir de las presentaciones que vamos escuchando nos la podéis lanzar a través del chat y la contestamos luego en el turno de preguntas. De acuerdo. Gracias, bueno, sí, pues la guía que amablemente nos propone y además de forma gratuita ASEFABE, pues también hablará de la norma UNE 85-160, que es una norma para puertas de seguridad que complementa la 1627. Entonces, cuando nos planteamos esta norma, pues en el 2010 empezó a hablarse de ello y en 2011 ya formamos un grupo de trabajo y se publicó en el 2013, como veis aquí. Pues nos planteábamos primero la definición del sistema de cierre como un conjunto de elementos que intervienen en el cierre y en el bloqueo de la puerta, formado por cerradura, cilindro, escudos, reenvíos, fallebas y cerradero. Todo eso es lo que se considera sistema de cierre y por lo tanto es lo que se ensaya en esta norma, que no es tan específico el ensayo en la 1627 como es en esta norma para concepto de sistema de cierre, que es todo en su conjunto que lo que cierra pues el paramento. También aparece la definición de detección anticipada de ataque violento o pronta detección, referido a la activación de un aviso ante un ataque violento a la estructura de la puerta o a su sistema de cierre, fallebas, reenvíos, cerraderos, lo que hemos visto como sistema de cierre, cuando aún la puerta permanece cerrada. Aparecen nuevos ataques y tiempos de ensayo, aparece un poco más desarrollado el manual de instalación, aparece también aspectos un poco más trabajados referidos a los requisitos aplicables al instalador. No cualquier instalador puede instalar cualquier puerta, que es una práctica habitual en el sector y es algo que tenemos que tener en cuenta todos los que estamos en normas, laboratorios y demás, todas las partes, legislador,
y los propios profesionales de motu propio saber que la parte de instalación es fundamental en prácticamente todos los dispositivos de seguridad y por lo tanto en los físicos también. Entonces no cualquier instalador, porque sabe instalar muy bien no sé qué marca de no sé qué ventana o no sé qué marca de no sé qué puerta, pues es diferente instalar una ventana para una vivienda normal que para una vivienda pasiva, o una puerta de una marca, de una puerta de otra, o con una norma o con otra. No digo nada que no sepamos, pero sí que es verdad que esto es un agujero que hace que un buen producto fabricado sea un mal producto instalado finalmente. Y también se habla del manual de usuario para propietarios y propietarias en general. Bueno, pues estas son quizás son las grandes diferencias de la 85-160 con respecto a la 1627. Algo muy importante que fue motivo de satisfacción, que bueno, nosotros determinábamos que el atacante podrían ser dos en vez de uno. Entonces, ¿por qué no permitimos que en los laboratorios haya dos examinadores atacando la puerta en lugar de uno? Eso es una gran diferencia con respecto a la 1627. ¿Qué genera? Mayor efectividad del producto. El producto que pasa por la 85-160 es más efectivo, lógicamente, tiene mayores coberturas para los consumidores y tiene mayor especificidad de los ensayos que la 1627. Eso no quiere decir que la 1627 no haya que utilizarla. Quiere decir que son normas diferentes que se enfocan de forma específica a cosas diferentes. Aunque también esto es una información fake que hay en el mercado sobre qué norma es mejor. Bueno, pues la 85-160, y aquí UNE nos incidió mucho en los 2 primeros años de no entrar en lo que se llama status quo, es decir, no podíamos no incluir la 1627 como primer factor para hacer una norma nacional. Es decir, que la 85-160 lo primero que hace el laboratorio es pedirte una puerta y sobre esa puerta ensaya toda la 1627, toda la que pertoque, la que decida el laboratorio. Y si cumple, si pasa este ensayo en grado 3, grado 4, grado 5, grado 6, lo que el fabricante que está llevando la puerta decida, luego con otras puertas, no con la misma puerta, sino con otra puerta, pues ensaya el resto de dígitos que tiene el 85-160, que como veis son algunos muy importantes. El nivel de protección frente al ataque manual es quizás uno de los grandes avances que ha habido en puertas. Aquí se trata del nivel de protección frente a ataques no violentos. No se ensaya, sino que se chequea la documentación. Luego el dígito 4 tiene que ver con la funcionalidad, el nivel de seguridad y funcionalidad para el control de acceso, si lleva un bombillo, si lleva 2 bombillos, si los bombillos son mecánicos, si son electrónicos. Bueno, pues esto regula también el grado de este dígito 4. El dígito 5, que es otro de los grandes avances, al igual que el dígito 2, es el nivel de detección de acceso no autorizado y ataque, que tiene que ver con la retención activa o con la pronta detección, como cada uno lo quiera llamar. En definitiva es, si esa puerta aún cerrada es capaz de detectar un ataque de rotura, de apalancamiento, de torsión, estos ataques sí es capaz de detectarlos con la puerta cerrada, con lo cual aumenta la ventana de tiempo que tienen los moradores, los propietarios y las fuerzas y cuerpos de seguridad para acudir con la puerta todavía o la ventana todavía cerrada. Y la instalación, que aunque no se entra en muchísimo detalle, porque aquí hay, es difícil, como ha dicho Maite sobre las normas europeas, el acuerdo de mínimos, pues también en los comités, los miembros, pues nos es bastante difícil cada vez más ponernos de acuerdo en depende de qué criterios. Lo importante es que ya se refleja que la instalación es un aspecto importante y sería recomendable que en próximas revisiones pues se ahondara en este aspecto. Bueno, los tiempos, como ha dicho, nos ha explicado muy bien Maite. Aquí tenemos en este lado los tiempos de la 1627
es decir, del primer dígito que cumpliría el 85-160, tiene que cumplir, pues si es en grado 3, grado 4, grado 5, grado 6, estos minutos, como nos ha explicado, de tiempo de ataque real y de ataque total, pero además, con respecto al sistema de cierre del resto de dígitos, pues depende si es grado A, grado B o grado C, que son distintos ataques con distintas herramientas, pues se le suman estos minutos de tiempo de ataque real con 2 personas y tiempo total de ensayo. Con lo cual, una puerta 85-160, pues es, como veis, amplía muchísimo el foco. Aquí, por terminar, tenéis una imagen de las nuevas herramientas que, además de las herramientas de la 1627, los examinadores o examinadoras pueden utilizar. Aquí veis herramientas muy tradicionales de la cerrajería y de la apertura delincuencial rápida para la rotura del sistema de cierre, ¿no? En concreto del bombillo y del escudo. Otra serie de fresas y brocas, y aparece también una herramienta eléctrica ya de alta potencia muy contundente, muy interesante. Al final, digamos, la leyenda del 85-160, la puerta o la ventana, el paramento que se ensaye, pues tiene que tener estos 6 dígitos. Cada uno de ellos significa una cosa, y sin olvidar, esto es muy importante, porque esto es una pregunta que nos trasladan muchas veces y hay mucha confusión en el mercado porque se habla de forma impropia de este concepto. El primer dígito de la 85-160 determina la categoría de la 1627, con lo cual la 85-160 engloba una y otra. Y no sé si quieres aportar algo aquí al respecto, porque con esto termino. Maite. Sí, poco más que añadir. Yo creo que te has explicado perfectamente. Muy bien, pues Inés, por mi parte he terminado también esta parte. Fenomenal, pues damos el paso entonces a Carlos y así podemos completar con la parte de certificación de puertas. Pues estoy compartiendo ya, avísame si lo veis. Sí, sí está, Carlos. Ya lo vemos, Carlos, sí, adelante. ¿Ya está? Vale, Sí. estupendo. Bueno, pues buenos días a todos. Yo también quiero sumarme al agradecimiento a Inés y a Cefabe por permitirme participar en la elaboración de la guía de fracción y también en este webinario. Y bueno, como ya nos han estado contando Maite y José, pues hemos empezado por las normas, hemos visto luego una parte de diseño, hemos visto una parte de los ensayos y llega una siguiente fase que es la que a mí me toca, que es la certificación. Y lo primero que me gustaría es explicar brevemente qué es una certificación, qué es una certificación de conformidad, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos, una evaluación de conformidad. Porque a veces se confunde lo que es la certificación con los ensayos y no es lo mismo. Los ensayos son los ensayos, te emiten un informe de ensayo, te dan una categoría de producto, pero la certificación es un siguiente paso y no se queda solamente en los ensayos. La certificación de conformidad es una fase en la que una tercera parte independiente de lo que es la fabricación comprueba que hay una confianza suficiente en que un producto cumple una especificación técnica, que por regla general, lógicamente, estas especificaciones técnicas son normas. No en todos los casos certificamos con normas, pero en el 99% de los casos, pues efectivamente, la especificación que utilizamos son normativas, ya sea en el ámbito nacional o en el ámbito europeo o internacional, ¿no? Ya sean normas UNE, EN o normas ISO. También quiero introducir un concepto que es el concepto de acreditación, que en el sector de seguridad privada, pues de unos años para acá es más conocido, pero quizá no en otros sectores.
En la infraestructura de la calidad en España, pues se establece que hay un organismo, solamente hay uno, que es un organismo de acreditación, que es ENAC, que está vinculado al Ministerio de Industria, que es el responsable de efectuar estas tareas de acreditación, que pueden ser, por una parte, a los laboratorios, como por ejemplo Maite. A Maite ENAC la audita con la 17025, pero también a los organismos de certificación, que en este caso seríamos, por ejemplo, nosotros, y nos auditan y nos evalúan nuestras sistemáticas de acuerdo a 2 normas, dependiendo si hacemos certificación de producto, que es lo que nosotros hacemos, en este caso, en el caso de puertas de seguridad, o en el caso de sistemas, como hablando de sistemas de gestión, ISO 9001, ISO 14001. Y luego, por otra parte, están los organismos de inspección, que bueno, es diferente, es por ejemplo pues, los organismos de inspección que hacen las evaluaciones en ascensores. La acreditación es voluntaria, la certificación es voluntaria, siempre y cuando no haya una legislación a que te obligue a ejecutar esa certificación o a ejecutar esa acreditación. Como por ejemplo las órdenes ministeriales en el ámbito del Reglamento de Seguridad Privada, de la Ley de Seguridad Privada, que establece que, bueno, pues tanto la acreditación de los organismos de certificación como laboratorios, como los productos que van a determinados locales, pues tienen que ser, por una parte, certificados y, por otra parte, acreditados, la tercera parte que interviene. ¿Cómo efectuamos desde AENOR esta certificación de puertas de seguridad? Bueno, pues tenemos un comité, que es el Comité 55, donde están representadas todas las partes interesadas en el mundo de la seguridad física. Pues tenemos desde la presidencia, que lo lleva la Unidad Central de Seguridad Privada, a diferentes cuerpos de seguridad del Estado y autonómicos, como fabricantes, como asociaciones, laboratorios, consumidores, usuarios, donde está banca, bueno, etcétera, etcétera. Un breve detalle nada más. La importancia de certificar por comités es que las decisiones se toman por consenso, que es un sistema transparente, es un sistema abierto. No es unilateralmente el organismo de certificación que lo ejecuta. Entonces, para mí es muy importante decirlo porque creo que es un valor añadido importante a la estructura de certificación que nosotros realizamos. Y ahora, pues me gustaría contarles en este Comité 55 qué es lo que hacemos, qué tipos de productos estamos certificándonos en estos momentos. Y los he dividido un poco por bloques. Tenemos un primer bloque que es lo que yo llamo unidades de almacenamiento de seguridad, que son cajas fuertes, pues ya sean ATMs, ya sean cajas fuertes autónomas, sistemas de depósito, que pues, por ejemplo son los transfer que hay en entidades bancarias, compartimentos de seguridad, que son bueno, pues dentro de cámaras acorazadas los recipientes que puedes alquilar para guardar objetos de valor. Luego tenemos la 14450, que es, digamos, una unidad que tiene un grado de resistencia un poco inferior y que, por ejemplo, hemos utilizado para validar productos como armeros, pero de tipo doméstico. No armeros como son los regulados dentro de las órdenes ministeriales, que estarían regulados por la 1143.1, porque esos armeros son realmente una caja fuerte. Luego tenemos otro aspecto que no es solamente seguridad física, que son el tema de resistencia antibalas. Y en ese sentido tenemos una certificación de blindajes opacos, porque los blindajes translúcidos, los vidrios, van por otra parte. Es una certificación que va a través de un marcado CE y en ese sentido intervenimos, pero de otra manera, como organismo notificado, no dentro de este apartado de certificación voluntaria. Y luego tenemos la parte de certificación de puertas de seguridad. Las puertas de seguridad tenemos por una parte la infracción, como hemos visto, la 1627 y la 85160, que nos han contado a lo largo del webinario esta mañana en qué consiste. Y por otra parte tenemos las puertas que quieren demostrar su eficacia en cuanto a la resistencia de impacto de bala. Y aquí podéis ver una foto que me han cedido a utilizar en el webinario, donde podéis ver un ensayo real
cómo las pruebas en este caso se realizan para una puerta de fracción de nivel 4 y se pretende obtener un grado de clasificación FB3 para impacto de bala. Entonces el laboratorio, igual que en efracción, hace un estudio para cómo hacer el ataque. En el caso de las puertas, pues también tiene que identificar posibles puntos débiles y efectúa los disparos tal y como recoge la norma en diferentes áreas de la perfilería, cerraduras, etcétera, etcétera. Por último, hemos incorporado hace poco una clasificación adicional a las puertas, ¿no? Que es una propiedad en cuanto a su comportamiento frente al fuego. Es decir, ahora una puerta la podemos aumentar su clasificación en un parámetro más. Tenemos la fracción, tenemos las balas y podemos ver su comportamiento frente al fuego. Esto es una certificación que hemos lanzado hace muy poquito, a primeros de año. Ya tenemos algunas solicitudes, pero lo cierto es que todavía es muy inicial y todavía no tenemos ningún certificado emitido, aunque yo espero que a más tardar en este propio mes ya tengamos las primeras unidades certificadas en cuanto a esta propiedad. Y esta transparencia, pues también he querido incluirla, igual que decía Maite, un poco por crear conciencia y por qué no otro tipo de productos, ¿no? La 1627 habla de ventanas, habla de rejas, pero también tenemos otras normas que son susceptibles de poder enseñar. Hay una norma que habla de las rejas fijas, que son la diferencia, podéis ver la foto, esa es una reja tal y como se describe en 1627, pero la 108-142 es la reja, son los barrotes de toda la vida, donde el ataque que se especifica es muy interesante porque se hace con gato, se hace con gato manual o con gato hidráulico, con las dos opciones, y ese es un ataque realmente también muy potente, ¿no? Y hasta ahora pues no ha habido interés por certificar con esta norma. Lo mismo ocurre con puertas industriales, que antes hemos comentado. Las puertas industriales realmente la 1627 no es aplicable, pero por campo de aplicación de la norma, pero bueno, se podría utilizar esa norma para ir a una puerta industrial. Y sobre todo, ¿qué ocurre con el sector doméstico, ¿no? Porque desde que iniciamos la certificación en AENOR, en este comité, en el tema de seguridad física, siempre ha estado muy enfocado a alta seguridad, a entidades bancarias, a establecimientos regulados, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el sector doméstico ha sido mucho más complicado el que los fabricantes, los usuarios, dieran ese paso adelante para entrar en este sector, aunque la realidad es que en puertas en efracción tenemos unas cuantas puertas en grado 3 que están más enfocadas al sector doméstico, porque luego ya comentaré sobre las órdenes ministeriales. En establecimientos regulados se establecen grados 4 y 5 que son de alta seguridad, pero tradicionalmente en el sector doméstico pues se va a un grado 3, un grado 4. Normalmente a 5 nunca se llega, ¿no? Pero bueno, tenemos certificadas unas cuantas puertas, sin embargo no tiene la penetración que tiene este tipo de certificación como en alta seguridad. ¿En qué consiste esto del proceso de certificación, ¿no? ¿En qué se diferencia con el tema de los ensayos? Bueno, el proceso de certificación que nosotros desarrollamos, antes he comentado, está la parte de sistemas, que es sistemas de gestión, pero este proceso de certificación está muy enfocado a lo que es el producto y a su proceso productivo. Así, de forma general, el proceso es similar en diferentes esquemas. Hacemos primero una evaluación de la documentación, se organiza una auditoría que, como decía, está enfocada a ver cuál es el control de producción, cómo se efectúa el control, cómo es la producción, para intentar garantizar que esa producción esté controlada, ¿no? Es el esquema habitual: control de recepción de materias primas, es decir, chapas, elementos de seguridad, bulones, elementos de fijación, control a lo largo de la fabricación, soldaduras, controles dimensionales, holguras, y por último control de producto final, ¿no? Verificación del producto con todos sus elementos de seguridad que, en fin,
pues que se ha ajustado a ese diseño de producto que hemos hecho. La siguiente fase sería en la auditoría recoger muestras de este producto para llevarlos a un laboratorio para ensayar. Eso es importante. Bueno, la toma de muestras, si es un producto que está en diseño, no tiene sentido, no está en producción, no pierde sentido realizar ese muestreo en la fábrica. Entonces, si estamos hablando de un proyecto que no está en proceso productivo, el fabricante puede enviar directamente el producto al laboratorio. Si no, lo tenemos que coger nosotros para que sea representativo de la producción. Y este producto se lleva al laboratorio donde se va a evaluar pues, con la 85-160, con la 16-27 o 15-22, lo que corresponda. Y después, con los resultados tanto de los ensayos como la auditoría, se toma la decisión de si se puede conceder el certificado o no. Si es que sí, se emite el certificado, y si es que no, pues bueno, pues se volvería a los procesos iniciales, por si fuera necesario el volver a hacer auditoría o ensayo para volver a comprobar que el producto al final pues cumple las especificaciones y la producción cumple las especificaciones que hemos establecido. ¿Qué es lo que se ve en esta auditoría de control de producción? Y aquí muchas veces me comentan, joder, es que esto va a ser muy complicado. Nosotros no tenemos, somos un taller pequeño, no podemos meternos en este follón de la auditoría. Y lo cierto, yo no os voy a engañar, o sea, un mínimo esfuerzo sí que requiere, porque si eres un taller pequeñito, tienes 3 personas y quieres tener la producción bajo control y de tal forma que además sea auditable, que eso es importante, pues tienes que hacer un pequeño esfuerzo para poder tener la documentación bien preparada, con sus planos, con sus procedimientos de fabricación, con sus procedimientos de control. Entonces, no es una ISO 9001, pero sí que tiene que haber un mínimo de esquema que te proporcione la seguridad de que la fabricación se realiza bajo control. Como antes decía, pues vamos a ver ese control de producción que se enfoca a hacer una recepción adecuada de las materias primas para garantizar, cuando hablo de materias primas me refiero fundamentalmente a chapas, elementos que se incorporan dentro de las puertas para ver que no se te escapa ningún elemento del que tiene que incorporarse a la puerta, o que las chapas cumplen la especificación, o que las holguras al final son las que tienen que ser, ¿no? Hay una parte muy importante que yo creo que le da un valor añadido a nuestra certificación, que es una trazabilidad del producto final. Nosotros pedimos a los fabricantes que haya un control de dónde se suministra cada una de las unidades, de tal forma que tenemos unos listados, tanto ellos como nosotros, donde en cualquier momento se pueden poner en contacto a nosotros y decirles, oye, yo quiero saber qué ha ocurrido con esta unidad número 2324, por ejemplo. Y nosotros, a través de trazabilidad, podemos ver cuándo se ha fabricado, cuándo se ha suministrado y a dónde se ha suministrado. Al final, de lo que se trata es de tener un sistema productivo que esté bajo control, y para eso, bueno, en el esquema de certificación que hemos desarrollado en el Comité 55, además de cumplir con las normas en cuanto a lo que es la prestación del producto, pues te va a obligar a tener, como decía, unos requisitos mínimos a cumplir en cuanto a este sistema productivo. Y además, el proceso de certificación no se queda aquí. El proceso de certificación no solamente es en este proceso inicial en el que ya comprobamos que tanto la producción como el producto cumple, sino que vamos a hacer una vigilancia continua. Es decir, todos los años vamos a las fábricas, vamos a comprobar, ya sean las puertas, ya sean las cajas fuertes, ya sean los blindajes, que esa sistemática de producción sigue estando bajo control. Y además vamos a ver la vigencia de los ensayos. En el caso de las puertas de seguridad, pues hemos estado ensayando con una frecuencia determinada de nuevo las puertas, con efracción, con si es necesario también en las cargas dinámicas o estáticas. Y como no, como antes decía, la trazabilidad del producto suministrado tiene que seguir manteniéndose, y cuando vamos a hacer la auditoría vamos a comprobar esa trazabilidad, vamos a ver que el marcado del producto es el que se ha establecido como tiene que ser, y que todas las unidades que se suministran con su marcado correspondiente y están controladas. Al fin y al cabo, esto todo da vueltas a tener un mayor control
de forma que estés en un circuito de mejora continua. Si lo tienes controlado, puedes analizarlo, y si lo puedes analizar, puedes mejorar tu sistema. ¿Qué es lo que nos aporta, por tanto, esta certificación, ¿no? Oye, ¿para qué voy a meterme en este follón de lo que es una certificación? Bueno, pues esto se trata simplemente de una cuestión de valor y de confianza. La certificación está dirigida a diferentes actores dentro del sector. Por supuesto, los fabricantes, eso es lo primero, pero también a importadores, exportadores, a la administración pública. Y aquí sí que me voy a detener un segundito a hablar sobre las órdenes ministeriales. Como ya muchos sabréis, pues la Ley de Seguridad Privada se ha venido trabajando en ella durante mucho tiempo y ya hace unos años, en el 2011, se emitieron unas órdenes ministeriales que lo que viene a regular son una serie de establecimientos que se han considerado de alto riesgo, generalmente porque manejan una cantidad de efectivo importante, pues como son sucursales bancarias, como son centros comerciales, loterías, gasolineras, compra-venta de oro, etcétera, etcétera. Y entonces este tipo de locales, para prevenir un posible robo, se les obliga a incorporar unas medidas de seguridad que pueden ser electrónicas, pero también seguridad física. Entonces, pues, por ejemplo, a una oficina de lotería se le obliga a tener una puerta de seguridad en grado 5. Pero además, precisamente por la confianza que genera este esquema de certificación, las órdenes ministeriales te dicen, vale, la puerta tiene que llevar un grado 5, pero no me vale solamente con que esté ensayada. No, no. Yo además quiero que esté certificada y además quiero que esté certificada por un organismo que esté acreditado. Porque yo lo que quiero saber es que realmente el producto que se pone en el mercado sea lo más parecido posible al producto que se ha evaluado en ese ensayo que va a hacer que va a conseguir la clasificación, la definición del diseño en cuanto a un grado de seguridad correspondiente. Por eso la Administración Pública, en este caso, ha decidido optar por pedir en estas órdenes ministeriales una certificación se llama de ISO tipo 5, que lo que te obliga además son auditorías periódicas para precisamente, pues, una vez más, el tener la confianza de que lo que sale al mercado, pues, de verdad cumple con unos grados de resistencia que son los que te indican en las órdenes ministeriales. Por supuesto, pues las asociaciones como ASEFABE, la certificación, al fin y al cabo, es un bien que aporta valor a la sociedad en general. En el sector doméstico, que antes hablamos, pues por supuesto, en el caso al usuario final, el poder tener la garantía y la seguridad de que la puerta que están metiendo en su casa es un grado 3 y no es otra cosa, pues se la puede dar mediante un ensayo o por un siguiente paso, que es la certificación. ¿Y qué es lo que te añade el valor y qué es lo que te genera la confianza? ¿En qué objetivo, ¿no? ¿Por qué no solo ensayar? Pues el objetivo al final es el tener más confianza en los agentes que adquieren los productos, las personas que los usan. Eso también te facilita la rapidez de la adquisición y el acceso al producto, ¿no? Porque tú cuando vas a diseñar, como decía antes José, pues dices, vale, yo quiero un tipo de elemento que me garantice un nivel de seguridad. Bueno, pues si ya sabes cómo tiene que ser el producto que se va a instalar, pues la certificación automáticamente te genera la confianza de que ese producto que se va a incorporar a la obra te da ese grado de seguridad que tú estás necesitando en el diseño que has hecho basado en ese análisis de riesgo. Esa es la confianza que te ofrece la certificación sobre la seguridad, pero también al mercado le ofrece una cuestión muy interesante y es que se regula y sobre todo vuelvo al sector doméstico, porque en el sector de alta seguridad la certificación ya está implantada, ¿no? Pero en el sector doméstico nos podemos encontrar de todo. Hemos visto de todo en documentos donde aseguran, juran, perjuran, grado 3, grado 4, le llaman RC 1627, la EN, la del 2011, la ANV.
Pues con una certificación te regula todo eso. ¿Por qué? Porque hay una tercera parte, que es el organismo de certificación, el que está velando para que los productos que salen al mercado estén controlados. Entonces, si el mercado lo incorpora, todo el mundo va a jugar con las mismas reglas de juego. Todo el mundo va a poder comparar elementos. De la otra forma que si no, pues en fin, pues en el mercado nos encontramos lo que nos encontramos. Y también hay una cuestión importante para los fabricantes, ¿no? Que facilita la industrialización. La experiencia que nosotros tenemos pues ya desde hace más de 10 años que llevamos certificando en el sector de la seguridad, la experiencia que tenemos es cómo ha ido evolucionando los fabricantes desde que empezaron con la certificación hasta ahora, ¿no? Cómo la certificación les ha ayudado a, como decía antes, a tener bajo control su sistema productivo y evolucionar en algunos casos realmente de una fabricación artesanal a un proceso industrializado. Y muchos fabricantes nos dicen, joder, Carlos, desde que empezamos a trabajar con vosotros, fíjate cómo hemos evolucionado, ¿no? Cómo hemos ido implantando, y ese proceso de mejora continua nos ha ayudado a industrializar nuestra producción y ser mucho más efectivos y mucho más rentables. Y, por supuesto, la certificación lo que te hace, sin duda, es diferenciarte de la competencia. Pues yo tengo un certificado y este señor no lo tiene. Hay unos señores detrás que son AENOR, que están verificando que mi producto cumple una serie de requisitos y este señor no. O sea, hay una clara diferenciación que lo puedes utilizar desde forma de marketing, etcétera, etcétera, con un montón de ventajas que puedes utilizar a la hora de diferenciarte con la competencia. Entonces, ¿por qué no solo ensayar? Pues por todo esto, porque la certificación, digamos que es el siguiente paso natural al haber ensayado únicamente. ¿Por qué? Porque además de ver el producto, ve la fabricación y además hay una evolución continua que te va a hacer primero estar actualizado con las normas, que va a hacer que mejores y que va a permitirte el industrializar, bueno, pues en fin, todo esto que os he contado anteriormente. Bien, y una vez que tenemos el certificado, pues quería poneros aquí un ejemplo del certificado que se ve un poco regular, pero bueno, aquí veréis que hay un código de certificación que es el 055/ continuado por un número, y en los anexos pues se meten, se ve un poco regular, a ver si lo podéis ver así un poquito mejor, pues se ven el grado de resistencia a la fracción, la resistencia a balas, las dimensiones mínimas y máximas que están relacionadas solamente con la fracción, ¿vale? Porque la norma te establece unos porcentajes en cuanto a la medida del producto ensayado en el que tú puedes ir jugando. No es el caso de balas, que en balas no hay límite en cuanto a las dimensiones. Eso, el certificado por una parte. Pero ya por concluir, la última parte es el marcado. Antes os comentaba que hay una trazabilidad. Esa trazabilidad al usuario final la puede comprobar mediante una etiqueta. Las puertas obligatoriamente tienen que ir con una etiqueta. Esta etiqueta es una etiqueta muy especial, es una etiqueta que se llama de cáscara de huevo, de forma que si tú la pegas, pues no se puede despegar. O sea, si intentas despegar, te cargas la etiqueta. Y en esa etiqueta pues va diferenciado el grado de resistencia, llevas el número de certificado, lleva el código de trazabilidad y lleva también el año de fabricación. Con lo cual, la puerta cuando se suministra, pues tienes ahí por una parte una trazabilidad, pero también una forma de mostrar al cliente su grado de resistencia, no únicamente con el certificado, sino con un certificado, perdón, con un marcado directamente sobre el producto. Y con esto nada más, con esto termino. Inés, por mi parte, nada, agradeceros una vez más el que me hayáis permitido estar hoy con vosotros y a todos los participantes por escucharme. Pues muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos, aunque vamos un poquito por encima del tiempo previsto, pero como sí que hay preguntas en el chat, yo, si os parece, Carlos, Maite, José, os voy lanzando las preguntas que hay en el chat y si alguno de los asistentes tiene alguna adicional, pues nos la puede mandar al chat o, bueno, si no,
luego lo vemos con la opción de hacerlo directamente a través con el micro. Empiezo quizás contigo, Carlos, porque justo han llegado dos preguntas relacionadas con lo que estabas explicando. Nos pregunta Maya si con respecto a las medidas de los certificados no se debería indicar si es medida total o de la hoja. Sí, lo cierto es que inicialmente nosotros empezamos a trabajar con las dimensiones de hoja, pero actualmente estamos trabajando con las dimensiones totales de la puerta. Igual sí es interesante el diferenciar que hablamos de dimensiones totales y no de dimensiones de hoja. En el certificado se podría aclarar, sí, es buena idea. Me lo apunto, Amaya. Muchas gracias. Fenomenal. Lo estabas también comentando a lo largo de tu ponencia, Carlos, pero nos preguntaba Mariano Pistoia, que nos comenta que hay mucho producto en el mercado que lo anuncian como certificado y realmente no lo está, es solo producto que está ensayado. Nos dice, ¿cómo podemos saber si es correcta o no esa publicidad? A ver, en el caso nuestro de nuestras certificaciones es muy sencillo, porque te metes en nuestra página web y puedes consultar si esa empresa está certificada o no está certificada. Lo cierto es lo que decía antes, si se implantara la certificación tal y como yo os he explicado en el mercado poco a poco, eso iba a regular esas otras empresas que utilizan unos documentos, vaya usted a saber cómo, que no dan ninguna garantía sobre el grado de seguridad que te está proporcionando el producto. Entonces, en sectores en los que hay una implantación muy alta de la certificación, ayuda a que eso no ocurra, ¿no? El efecto de regulación del mercado de la certificación es importante, pero lamentablemente para ese otro tipo de empresas, y veo, Mariano, lo que decías en el chat, esa vigilancia, ¿quién la puede hacer al que no está certificado? Pues lamentablemente nosotros no podemos hacerlo. El único que puede hacer una vigilancia de mercado en España es una competencia que tiene el Ministerio de Industria, pero que está transferida a las comunidades autónomas. Entonces, con cualquier consejería de industria de una comunidad autónoma, ahí se puede elevar una denuncia y ellos están obligados a hacer esa vigilancia de mercado. La otra opción es consumo, el denunciar a consumo. Es cierto que en algunas comunidades autónomas, dependiendo de qué comunidad autónoma, son más o menos activos en este tema de vigilancia de mercado. Que, por ejemplo, seguro que todos conocéis cuando llega la campaña de Navidad, como sale en televisión que se ha hecho una campaña de vigilancia de mercado de juguetes, ¿no? Bueno, pues eso es una competencia que tiene ahora mismo las comunidades autónomas. Si no son ellos, pues no hay nadie realmente quien lo pueda hacer. A veces las asociaciones hacen campañas de mercado y ponen en conocimiento a la administración, y hemos hecho una campaña en el mercado, hemos conseguido esta información, tenga, aquí tiene usted, ahora haga lo que considere oportuno con esta información. Pero realmente no hay, si la hago yo o si la hace la asociación, no tenemos capacidad sancionadora. Y si no hay capacidad sancionadora, pues, en fin, no tiene mucho sentido. Si me permites, Inés, un segundo. Bueno, te ha lanzado el guante como asociación, ya lo tienes para la próxima campaña, ASEFABE, vaya. Pero bueno, yo creo que también toda esta confusión viene derivada de que tradicionalmente le llamamos certificado a lo que es una clasificación. A nosotros en el laboratorio mucha gente nos pide, quiero el certificado. Realmente lo que se refiere es a un documento. Lo que pasa es que muchas veces tradicionalmente o históricamente se le ha llamado certificado, pues igual no muy correctamente, es verdad. Entonces, bueno, pues ahora se crea cierta confusión. Entonces ya entiendo que, claro que hay que hacer una labor de concienciación o de educación, ¿no? Al público en general, pero yo creo que en parte, claro que hay gente con mala intención, ¿eh? Pero bueno, también hay mucha gente que igual va por ahí. Bueno, es que, Maite, ese es el mal menor, es que hay muchas veces que ves documentos en el que te presentan una clasificación que tú la ves y ya dices, pero madre mía, si ni siquiera la norma está bien, o, ¿sabes? Hay documentos de todo tipo por ahí. Sí, los hemos visto, sí.
Nos preguntaban también, un poco más relacionado con la parte de ensayos, cuando estabas, Maite, José, quizás esto va más para vosotros, cuando estábamos hablando de los ensayos de la 85-160, si realmente se justifica el hecho de que tengan que existir 2 examinadores. José, si quieres, abres el micro. Bueno, mientras tanto, hombre, que se justifique. Lógicamente, 2 personas interviniendo al mismo tiempo, pues van a ser mucho más efectivas que una sola. Si llevamos este símil a la realidad, bueno, pues es más que posible que, al menos en determinadas clases ya altas, pues son bandas organizadas los que nos atacan, digo, como posible víctima, vaya. Y bueno, tampoco vamos a decir, oye, no, ataquen ustedes de uno en uno. No, la realidad no es esa, la realidad es que 2 son mucho más efectivos. José, si quieres apuntar algo más. Absolutamente, ¿es necesario? Absolutamente sí, porque efectivamente nosotros, la vigencia de las normas y la vigencia de las certificaciones en el sentido de que penetren en el mercado tiene que ver con cómo de real están redactadas y aplicadas. ¿Es real que ahora hay bandas organizadas? Sí, pues las normas, los laboratorios les debemos permitir que ensayen con más realidad de la que hasta ahora estaban permitidos hacer. Vale, teníamos también otra pregunta. En realidad la hemos ido contestando, pero bueno, por ahondar un poquito, preguntaban qué norma cubriría la extracción de puertas enrollables y qué categorías habría en este caso. Interesante pregunta, que me alegra que me hagas. A ver, las puertas enrollables entiendo que no entrarían, si es una puerta enrollable, no va a ser una puerta peatonal como tal. Entonces, automáticamente queda excluida de esta norma 1627. Ahora mismo, ¿qué se puede aplicar? Pues yo no conozco esa norma. Yo sé que en algún foro de Europa por ahí he leído la intención de que se debe regular ese mercado también, lógicamente, porque queda claramente en desventaja. ¿Cuál sería mi respuesta? Y lo que hemos hecho en el laboratorio alguna vez, lo que hemos hecho en los ensayos, como si fuera una puerta normal. Lógicamente no vamos a darle RC2, RC tal, pero bueno, tiene un documento en el que te dice, mire, se han adaptado los métodos de ensayo y tal, y se han superado los criterios de RC tal. No tiene la clasificación oficial porque no entra, o sea, pero se llama una cuestión formal que técnica, ¿no? Pero bueno, realmente poder se pueden hacer y los hacemos, de hecho, y los estamos haciendo. Y yo os animo a que los hagáis. Sí, continuando con lo que dice Maite, en efecto, en el Comité Técnico de Normalización Europeo, en el CENTEC 33, se está valorando la posibilidad de redactar una norma de resistencia a la fracción para este tipo de puertas. Pero bueno, ya sabéis que el desarrollo normativo pues no es rápido y de hecho todavía no existe ni borrador ni nada, con lo cual a nivel europeo se han dado cuenta de que efectivamente convendría normalizar esta parte de puertas industriales, digamos, pero bueno, todavía parece que hay un camino por delante por recorrer. Eso es. Pues de momento en el chat no hay ninguna pregunta más. No sé si alguno de los asistentes, si queréis, bueno, podéis abrir el micro y lanzar la pregunta que tengáis. Sí, bueno, yo mientras tanto simplemente abrir el debate también de algo que ha dicho, tomando el hilo de lo que ha dicho Carlos de la certificación en el sector doméstico. Nosotros cuando diseñamos en el sector doméstico, el sector residencial, en el comercio tradicional, en la nave industrial, cuando nos piden diseñar un modelo de seguridad, pues claro, tenemos la dificultad que está reflejando Carlos, que hay poco producto que finalmente está certificado. Entonces, nosotros como consultores o como consultoras de seguridad tenemos poca certeza. Al final la certeza es que tenemos que ir investigando casi a cada taller, pero tenemos poca certeza documental de que el producto que estamos recomendando realmente cumple con las resistencias que nos dice el análisis de riesgo. Entonces es muy importante que todos nos concienciemos a utilizar normas, utilizarlas en su grado adecuado, en los grados que dice la norma, y además, si puede ser, por favor, que los productos luego estén certificados. Eso nos ayudaría muchísimo. Y aparte, tengo que decir que el gran volumen de negocio y peticiones está en el sector doméstico y no en el sector de las órdenes ministeriales, porque se están construyendo viviendas, comercios, naves industriales, cientos de miles,
que están absolutamente desprotegidos, pues con puertas, ventanas, cristales, bombillos, herrajes de todo tipo y condición. Maite, respecto a los ensayos, una duda que nos suelen transmitir también mucho es el tema de vigencia de los ensayos. Yo realizo luego unos ensayos en un momento determinado, porque hay mucha confusión respecto, bueno, vigencia con respecto a los ensayos de fuego, los que no son de fuego. ¿Tengo que repetir los ensayos? En el caso de los ensayos de resistencia a la fracción, ¿tiene una vigencia determinada? ¿Habría que volver a repetir ensayos pasado un tiempo? Bueno, habría que realmente a ver, desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista de la norma, realmente no ni siquiera reglamentario, sino desde el punto de vista de la norma, mientras la norma siga en vigor, esa consulta también es bastante recurrente en el laboratorio. Mientras la norma siga en vigor, nosotros cuando emitimos un informe de un ensayo, por ejemplo, ponemos fecha de emisión tal y no tenemos autoridad para cancelarla o para anular esa validez. Mientras la norma siga en vigor, yo creo que es perfectamente válida. Otra cosa es que te venga ahora mismo alguien, y suele darse el caso, no, es que en una obra me han presentado un informe de 2009 y yo me pongo a temblar. Digo, desde 2009 la mitad de los proveedores han caído, otros han cambiado su producto, otros, ¿cómo alguien puede aceptar hoy en día sin rechistar un informe recibido, un informe de 2009? Entonces, no es el laboratorio mismo el que anula o quita la validez o la vigencia, sino yo creo que yo como usuaria misma, si a mí me dijeran algo, una cosa que se ha hecho en 2009 con todo lo que ha llovido desde entonces, a mí me surgiría como dudo, como mínimo, la inquietud de si lo que me están colocando sigue estando en vigor o no. Hasta ahí. Inés, sí, perdona, en ese sentido la certificación sí que lo hace, porque dentro de nuestro esquema de certificación nosotros sí que evaluamos la vigencia de esos ensayos y de hecho repetimos ensayos. Como os decía antes, desde que lanzamos la certificación de las puertas hasta ahora, hemos ensayado la misma puerta un porrón de veces. En algunos casos 3 y 4 veces hemos llegado a ensayar. Entonces, sí que nosotros hacemos una evaluación de si el ensayo sigue siendo válido o no. Y sí que tienen unas caducidades determinadas dependiendo de esas evaluaciones. Por eso, el valor añadido que te da la certificación es que si tú tienes el certificado en vigor, sabes que hay todo un trabajo detrás, además de la parte de la producción, en la evaluación de producto permanente que hacemos. Perfecto. Pues no sé si queréis alguna cosa más. Son ya casi la 1:30, pero la verdad es que ha sido muy interesante y no quería cortar la parte de turno de preguntas. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Sí, adelante, Javier. Eres Javier, ¿verdad? Hombre. No, soy... a ver, estábamos viendo y oyendo aquí todo el tema, sobre todo de normalización y demás, y nosotros como fabricantes de puertas también de seguridad, cortafuegos y tal, nos encontramos con, a nivel de normalización y certificación, claro, es un mundo que ya se nos va de las manos, porque ¿cómo podemos unificar esos ensayos, esas certificaciones, cuando ya para empezar las normas de extrapolación o las normas que tenemos son diferentes entre seguridad y cortafuegos, por ejemplo? Y claro, evidentemente, ¿cómo podemos solucionar eso? Porque si tenemos que estar haciendo auditorías a nivel de certificación de diferentes tipos, de diferentes modelos, con sus vigencias, con sus no vigencias, etcétera, pues claro, la verdad que se complica bastante el producto, ¿no? Y además, ¿cómo se puede unificar un único certificado? Claro, obviamente, a veces nosotros estamos encontrando que hay obras que te piden la puerta cortafuegos, como ya se ha comentado antes ahí en la exposición, que además tenga un grado de seguridad determinado, ¿vale? Y si esa misma puerta cortafuegos, que puede tener un grado determinado de resistencia al fuego, ocurre que sea un RC3, un RC4, un RC5, o sea, es decir, que encima hay una serie de combinaciones que si ya hay pocas, ahora ya ni te cuento. Pues la verdad, Javier, es que efectivamente con el tema del fuego y el tema de las extrapolaciones es complicado. Es complicado.
nosotros, si veis cómo hemos ido evolucionando en el tema de las puertas, nosotros inicialmente empezamos con extracción. Nuestro certificado daba únicamente la clasificación con extracción. Fuimos un paso más adelante y fuimos a la clasificación de balas. Y ahora, como os comentaba, hemos ido un poquito más adelante y en el mismo certificado aparecerá la clasificación de fuego, con lo cual en un solo certificado tendrás las 3 clases para las diferentes clases de resistencia, extracción, fuego y balas. La auditoría es la misma, el producto es el mismo, el sistema productivo es el mismo y la auditoría es una nada más. Eso no es el problema. Al fin y al cabo, en el control de producción, la diferencia entre extracción y balas es prácticamente nada. El material puede ser diferente, pero en lo que es el sistema productivo es prácticamente igual. En el caso de fuego sí que hay que meter un elemento adicional que es el tema de los aislantes y de cómo se meten en la puerta, pero desde el punto de vista de auditoría no hay ningún problema. Sí que es un problema el tema de las extrapolaciones, porque cuando tú tocas la puerta en un aspecto, tiene que evaluarse en el resto de los aspectos. O sea, si tú tienes una puerta resistente al fuego con un grado no sé cuánto y quieres tocarle algo, eso automáticamente, o sea, lo quieres tocar algo porque quieres mejorar una propiedad o quieres extender familia, lo que sea en fuego, eso automáticamente te puede condicionar la clasificación de fracción si es que la tienes. Entonces, ese tipo de modificaciones pues tienen su aquel. O sea, se tiene que hacer, tienes que evaluar, oye, pues mira, si has tocado la chapa, pues evidentemente tenemos que evaluar también si tiene algún tipo de influencia en fracción. Eso es un poquito más complicado. Bueno, mezclas fuego con otros aspectos, se complica, pero bueno, en fin, todo se puede hacer. Si me permites, en este caso yo creo que la dificultad añadida está en que hay una certificación obligatoria, la habrá, de la puerta cortafuegos y una certificación voluntaria, si quieres, de la seguridad. Entonces, igual van por ahí un poquito también los tiros, ¿no? Sí, evidentemente. Es que quiero decir que todo esto, ponerlo en marcha es muy complicado y costoso además. No estamos hablando de que esto sea, bueno, esto parece que vamos a montar aquí 4 cosillas. Es complicado, muy complicado. De hecho, ahora en el tema marcado CES de las puertas cortafuegos ya tenemos una cantidad de problemas si encima vamos añadiendo incógnitas, que está muy bien, ¿eh? O sea, yo entiendo perfectamente que además la seguridad es una cosa importante porque sí que tiene un efecto mayor que a lo mejor una puerta cortafuegos, que va a ser más complicado que se pegue fuego en un edificio en comparación con la posibilidad que puedan entrar a robar, ¿no? Entonces, claro, lógicamente nosotros vemos ahí una serie de contradicciones entre productos que intentar aunar eso es realmente complicado. Por separado, por separado perfectamente. Pero claro, es un reto. El mercado no te dice eso. Yo estoy de acuerdo. Bueno, ahí lo dejo porque el tema es para... Tiene su aquel. No, yo no he querido entrar en el tema del mercado CE porque para nosotros el mercado CE es un tema aparte. Pero el mezclar las dos categorías tiene su aquel, pero como te decía, nosotros probablemente en este mes tengamos una puerta certificada ya con las 2 clasificaciones. Esperemos. No, pero tendrás una puerta, claro, tendrás 2 certificaciones, no tendrás una puerta única, porque claro, realmente no hay un informe de clasificación que igual que te dice una puerta cortafuegos es EI60C5 o EI90C5, tú no tienes un informe de clasificación que te diga es una puerta EI60C5, seguridad 3, seguridad 4, no sé, ¿entiendes? O sea, no existe eso. Entonces, como no existe, tienen que ir por separado. Claro, es que son cosas diferentes. Claro, las puertas cortafuegos pues son para zonas compartimentadas, etcétera, etcétera. En fin, Sí, pero ojo, que hoy el mercado está exigiendo, o los clientes están exigiendo que sea una puerta cortafuegos de un grado de seguridad, acústica, que también es otro de los temas que hay, humos, que también es otro de los temas que hay. Entonces, todo esto suele ser
esto es el cada día, o sea, te quiero decir que no es una cosa que el mercado está, y además a nivel de exportación aún más todavía, que en Francia esto ya llevan días con esto, o sea, es un tema Es correcto. que están ahí ya, ¿sabes? Sí, En fin, además, si me permitís, sin meter el fuego, pero simplemente metiendo evacuación, ya seguridad privada nos pide, que tenemos muchísimas dificultades, cuando te pide que la puerta sea de grado 5, de la 1627 grado 5, y además Fomento o bomberos dicen que sea de evacuación, correcto. ¿sabes cómo lo haces? Correcto, No sé, correcto. Maite y Carlos, ¿cómo lo estáis solventando? Pues si tiene que llevar un antipánico, pues eso es complicado. Eso de momento no me ha llegado ningún proyecto encima de la mesa para hacer extracción con antipánico. Pues es el día a día. En seguridad privada te piden grado 5, Sí. luego viene bomberos y te dice, ya, pero esto es evacuación. Ya. Pero me consta que hay gente que está trabajando en ello, ¿eh? Me consta que hay gente que está trabajando en ello. Porque ¿cómo quedaría una pregunta de certificación, Carlos? ¿Cómo quedaría? Yo compro una puerta de grado 5 que está ensayada en este caso en el laboratorio, que luego además AENOR ha emitido un certificado porque el fabricante certifica y luego se le cambia el componente ensayado de manivela por una manivela pánico o una barra antipánico. Depende de quién haga el cambio, José. Si el cambio, a ver, nosotros certificamos hasta que el producto sale por la puerta y tenemos el control de los elementos que se han incorporado en la fabricación. Lo que ocurre de la puerta del fabricante, o en el caso de que la instalación no lo haga él mismo o sus equipos, lo que ocurre a partir de ahí es incontrolado completamente. Por eso hay, no sé si eras tú o Maite, que hablaba de una parte de la instalación que es muy importante. O sea, de nada sirve que nos esforcemos en hacer unos ensayos, en diseñar, en zonas de seguridad, etcétera, etcétera, en certificar, y luego cuando de repente llegas a la obra, pues ven que te han montado la puerta en un tabique simple de ladrillo, que lo empujas y te tiras el tabique, ¿sabes? Y has metido una puerta de grado 5 allí, como alguna vez ha pasado, ¿sabes? Que montan un puertón que pesa ni se sabe y lo han montado en un murete que ¡pum! Y ahí va la puerta, ¿sabes? Entonces, si el fabricante es el que propone realizar el cambio, ese cambio tiene que ser evaluado por nosotros y autorizado. El fabricante no puede modificar ninguno de los elementos si no tiene la autorización de AENOR. Si ese cambio se hace por un instalador o por el usuario, mismamente, ojo, tú tienes tu puerta en tu casa, vas y le cambias el bombillo. Y le pones un bombillo que te has comprado donde sea que te ha costado 2 duros, pues evidentemente el grado de seguridad se pierde. Pero esa parte es incontrolada. Nosotros llegamos hasta donde llegamos. Y nosotros como consultores y algunas veces que nos piden auditar, cuando yo me encuentro una puerta de grado 5 que se le ha puesto un control de acceso con un cerrador eléctrico, ahí ya está incumpliendo, ahí ya también requiere el visto bueno vuestro. Te vuelvo a decir, si la modificación la hace el fabricante, el fabricante asume de forma voluntaria el compromiso con AENOR, porque, como te decía, la certificación es voluntaria. El que no puede hacer modificaciones sin nuestro consentimiento. Si él suministra la puerta tal y como ha sido diseñada y como nosotros la hemos verificado, y se hace una modificación posterior que está más allá del control del fabricante, la responsabilidad la tiene que asumir el que ha hecho el cambio. No, pero en este caso lo que nos encontramos es que es el propio fabricante el que emite una cartita que dice, oye, esta puerta con cerrador eléctrico grado 5 cumple la certificación. ¿Cómo sabe el usuario que no es una carta que se ha autoemitido el fabricante y que está detrás el respaldo de AENOR? Eso a mí me suena un poco raro, José. Si estuviera completamente seguro de que está dentro de la certificación, no te haría ese documento. No lo necesitaría. Vale. O sea, me dices que sospechemos cuando viene ese documento, ¿no?
A ver, el fabricante, si ha incluido este tipo de elemento y está dentro de la certificación, no necesita hacer ningún tipo de carta. Vale. No lo necesita, porque Entendido. nosotros lo hemos evaluado. Si él asume una responsabilidad diciendo, oye, yo te digo que además se cumple, pues asume la responsabilidad quien haya firmado esa carta. Que a lo mejor tiene toda la razón del mundo y es verdad, pero desde luego si es producto certificado y sale de fábrica con esos elementos, nosotros deberíamos de estar informados. Vale. Por eso antes comentaba que la certificación actúa un poco de regulación de mercado. Siempre teniendo en cuenta que la vida real luego es como es, pero efectivamente la certificación hace una autorregulación en el mercado, pues no es obligatoria por legislación. Muy bien. Bueno, pues si os parece, lo dejamos ya aquí. Reiterar mi agradecimiento a los tres ponentes, a José, a Maite y a Carlos. Y nada, al resto, muchas gracias por acompañarnos hasta el último minuto y os emplazo a los siguientes webinarios que podamos organizar, que seguro que también son de vuestro interés. Muy bien, Inés, pues gracias a ti y gracias a todos. Muy bien. Gracias. Pues, a todos. muchas gracias a todos. Un placer. Hasta la próxima. Hasta Buena luego. tarde. Hasta luego. Hasta luego. Chao. No. Y... Hasta luego a todos, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Amaya. Hasta luego. Chao, Maya. Tienes razón, Maite. Espera un poco. Ahí. Ahora. Carlos, ¿has visto mi mensaje? He visto. No, pues no me he dado cuenta, ¿eh? Ahí va. Pues Ahí ya va. sé. Es que ayer cuando hacíamos la alta se veía y te dije yo, joder, esa no, cuelga los de la otra y tal.